tenemos la ponencia del doctor en Periferia y Sostenibilidad y Vitalidad Urbana de la Escuela Técnica Superior de Madrid, doctor Carlos Bustamante, magíster también en Diseño Urbano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Hoy es arquitecto y académico de la Universidad Finisterrae. Carlos, bienvenido. Tu ponencia se llama Enlace y encaje por fricción de un plan monumental, estrategias de consolidación del borde río Maipo frente a la comuna de Puente Alto y Pirque, desde las recargas de las aguas lluvias hacia lo hídrico del territorio. Sí. Oye, primero que nada, agradecer esta como oportunidad, ¿eh? La verdad es que estos espacios son fundamentales para los investigadores, estas temáticas también, porque a uno siempre le dan vuelta cosas en la cabeza y decantar las cosas a veces son buenos estos espacios, ¿no? Decantar las ideas. Me ha parecido muy interesante hasta ahora todos los trabajos que han mostrado los estudiantes y también las tesis y todo eso. Así que en ese sentido me siento muy afortunado de poder estar aquí con esta temática, una tremenda temática. Lo que yo voy a mostrar efectivamente es algo que me rondó la cabeza el año pasado, y era abordar el río Maipo frente a Puente Alto y Pirque, porque es un territorio que está desastroso, ¿ah? Es un lugar tremendamente erosionado, conflictivo, o sea, es el peor lugar como para hacer un taller, por decirlo así, ¿no? Muchas variables y todo. Pero también es interesante el cómo estas temáticas están en pregrado. Por ahí me acuerdo que la Elizabeth creo que comentó la importancia no solamente en posgrado, sino que en pregrado, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo hice fue un trabajo, y lo que voy a mostrar es un trabajo que se desarrolló en los talleres de arquitectura de tercer año. Por lo tanto, hay ciertas limitaciones desde el punto de vista gráfico, pero no importa, me interesa más bien compartirla y mostrar la reflexión, ¿ya? Ahora, algunas cosas asociadas a los términos que me parece también relevante. Hay que entender que el territorio contiene el entorno, conceptualmente lo digo, a la manera de las cajas chinas, donde tenemos el orden de lo más grande, ¿cierto?, a lo más chico. Podemos decir el sitio, el paisaje, el entorno y el territorio. En ese sentido, aquí el seminario plantea estas escalas, ¿no?, de aproximación. Y de alguna manera las escalas en el urbanismo han sido un poco desprestigiadas a lo largo de las últimas décadas, y de alguna manera el tema de la territorialidad lo ha puesto en vigencia nuevo, ¿no? De hecho, Josep Parcerisa, urbanista catalán, habla de las escalas territoriales. Por lo tanto, creo que es fundamental volver, ¿cierto?, con esta mirada holística al territorio y entender sus sistemas, ¿no? Pero entenderlo también como plantea Marcel Proust, entendiendo que el viaje del descubrimiento no consiste en reconocer nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Muestro aquí una primera imagen que tiene que ver con un modelo de el Santiago, la cordillera frente a Santiago, donde se ven las cuencas hidrográficas, los ápices y los abanicos aluviales. Ahí hay una cosa que se hizo hace 18 años, podemos ver a Cristina Felsenja, por ejemplo, ahí en la comisión, y que de alguna manera generó y detonó una serie como de reflexiones al respecto. Ahora, ¿cuál es lo interesante aquí? Y aquí hago el link con el sector de trabajo. Tiene que ver con el famoso anillo orbital. No sé si conocen el concepto, pero el anillo orbital es el último cinturón que viene después de Américo Vespucio, pero que en teoría vendría a amarrar todo el piedemonte con una autopista. Y esta autopista bajaría por el río Maipo. No sé si se hará o no, pero ha estado presente en 3 planes reguladores y 3 planes presentes para Santiago. Lo que interesa es esta zona, ¿cierto? Que recién la arquitecta anterior mostraba, ¿cierto?, el Cerro La Ballena, y en ese sentido, aquí quiero citar a Alejandro Aravena, que me parece clave en su comentario. Dice: la zona sur de Santiago es la más relegada. Nuestros mejores parques tendrían que estar en Santiago Sur. Habría que capitalizar el río Maipo como el balneario de la ciudad, tal como históricamente lo fue. Si la ribera de este río tuviera el estándar de espacios públicos que hemos logrado en el Mapocho, serviría a muchísima gente que tiene más necesidad, a la gente de Bajo de Mena, Puente Alto, La Pintana, etc. Creo que eso, hay algo de visión de ciudad que está latente en este territorio de trabajo. Pero ¿qué es este lugar? ¿Qué contiene este lugar?
aquí podemos ver una imagen, ¿cierto?, de un dron, donde se puede ver realmente en la primera imagen, ¿cierto?, a Pirque, y por otro lado está Puente Alto. Un lugar que parece como una trinchera, ¿no? Donde hay asentamientos informales, hay problemas medioambientales, extracción de áridos, falta de accesibilidad, conectividad, y creo que hay una larga lista incluso que uno podría agregar de varias temáticas presentes aquí en este territorio. Entonces, enfrentar a los estudiantes en un lugar así, y también como reflexión, me parece muy universitario, muy académico, ¿no? Que vean la dimensión al problema que se está presente. Entonces, en ese sentido, lo primero que se hace, como todos saben, metodológicamente, es levantar datos. Levantar datos que tienen que ver con la morfología urbana, las alturas, hacer de alguna manera el tema de conectividad, el tema de los planes reguladores, que también estamos hablando de dos comunas, la comuna de Pirque y la comuna de Puente Alto. Cómo homogeneizar, cómo igualar, cómo articular estos dos criterios. También todo lo que es la topografía, el relieve. Y aquí aparece un primer dato que me pareció interesante a la luz de lo que estuvimos investigando, que hay áreas históricamente inundables en Puente Alto. ¿Ah? Y me pareció interesante porque hay una depresión geográfica que ningún colector va a solucionar, ¿no? Aquí realmente me pareció interesante y aquí aparece una especie de atisbo de estrategia posible que más adelante se muestra. Luego, al mezclar los análisis de los estudiantes y del territorio de estas dos comunas, aparece un territorio de conflictos, ¿no? Los conflictos sociales, los conflictos ambientales, de movilidad, etcétera, ¿no? Y en esta confrontación es que de alguna manera se troza, se parte, se rompe el territorio. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Lo clásico? ¿La mirada holística? ¿La unificadora? ¿O abordamos este problema desde las partes? Y aquí es donde empieza a aparecer una cosa que creo que es atractivo como reflexión, que es entender una mirada no tan holística, sino tripartita, ¿ah? Como de alguna manera entender la parte, ¿cierto? Y el todo, los fragmentos y los desechos. Aquí hago alusión a un texto de Manuel Casanueva en el libro de los campos de abstracción y la arquitectura experimental, donde reflexiona sobre cómo se rompen las cosas y cómo después se reconoce la unidad, cómo se reconstituye. Y en esa reconstitución aparecen desechos siempre. Uno puede ver la taza de la oreja y de alguna manera reconstituye virtualmente la taza. Entonces, ese ejercicio me pareció atractivo como para que se entendiera que las imágenes que vemos ahora, que son las constantes inundaciones, que a lo mejor no son inundaciones que permanecen mucho tiempo, pero sí hay aposamientos. De repente llueve 48 horas y se inunda la comuna, colapsa, y después durante el día se va. Y aquí es donde aparece el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, y verlo más como un problema, como una oportunidad. ¿Ah? Aquí es donde aparece como una oportunidad. ¿Y cómo reconstituir estos fragmentos? De alguna manera, reencauzando esas aguas, reestructurando todo el borde y devolviéndolas al río Maipo. Eso sería como una interesante visión, más que entubar el agua y llevarla hacia el sur, perdón, hacia el poniente de Santiago. Y ahí es donde aparece una serie de baterías de proyectos y ejercicios, y el alumno va entendiendo que el ámbito de la arquitectura, el ámbito de la ciudad y el ámbito de la naturaleza está todo conectado, ¿no? Y así podemos ver cómo este territorio entre el Cerro La Ballena y el Cerro Las Cabras y el río Maipo, frente a Pirque y Puente Alto, se puede reestructurar, se podría enlazar. Incorporen aquí participación ciudadana, incorporen aquí otros instrumentos, pero es evidente que los instrumentos actuales son insuficientes. No es posible entender esto porque está privatizado el acceso, hay problemas de conexión, hay problemas de miles y miles de problemas. Entonces, no podemos esperar, ¿cierto?, a que esto se actualice un plan regulador, porque ya es un instrumento que creo que ya está medio obsoleto, pero sí poder desarrollar estrategias
o partes de estrategias que pueden articular todo esto. Bueno, eso era mi reflexión, más bien pedagógica, académica, y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación, que también motiva a los estudiantes aquí en sala y a las personas que están conectadas por Ulagos TV. Así que creo que con tu ponencia hemos acabado esta primera parte del seminario, que ha tenido una cápsula de Elizabeth, 4 ponencias de María Belén, de Clemente, de Victoria, y cerrando con Carlos. Vamos a tener ahora un pequeño descanso de 5 minutos y volvemos ahora a las 11 para conectarnos con nuestra conferencia inaugural a cargo de Juan Herreros. Muchas gracias. No se vayan, volvemos. 5 minutos. 5 minutos. Gracias.